Escuchan bien. Vamos a dar inicio, si es Buenas que me tardes, dan profe. buenas tardes, doña Paula. ¿Cómo estamos? Se me escucha bien, ¿verdad? O sea, todos los que están en línea, ¿sale bien el audio? Estamos 14. Excelente, excelente. Bueno, renovando el saludo para todos y en honor a la puntualidad de ustedes que ya están en línea desde las 15 horas, vamos a dar inicio a este último módulo de la tercera promoción de la Tecnicatura del IPEL, que está integrado por este grupo de alumnos, que yo creo que si llegaron hasta esta fecha, hasta este módulo, es porque verdaderamente ya están con un pie en la titulación, ¿verdad? Están culminando la tecnicatura y esta asignatura denominada Estrategia, Acceso a la Comunidad va a ser la última materia que desarrollen ustedes en este curso que han transitado a lo largo de 2 años. Y esta materia yo les adelanto que es una asignatura bastante breve, tiene 8 o 9 unidades aproximadamente. Y vamos a desarrollarlo en seis jornadas, en realidad, de las 8 que tenemos previstas, porque arrancamos el día de la fecha, 4 de agosto, y tenemos previsto ir con las clases hasta el 26 de agosto, que sería la última semana del mes de agosto. Y ese martes 26 justamente van a ustedes a desarrollar la última clase, perdón, el examen final relativo a esta asignatura con las unidades que lleguemos a desarrollar hasta esa fecha, ¿verdad? Eso es a modo de información general. Yo voy a presentarme. Me avisan si se nota o se puede ver la pantalla que voy a compartir. ¿Logran ver? ¿Alguien me puede Sí, decir si se profe, ve la pantalla? ¿Se ve? se ve. Sí, Muy bien, muchas gracias. Entonces, reiterando un poco, nuestra asignatura se denomina, por favor, me hablan directamente cuando quieren intervenir, porque yo a partir del momento en que comparto pantalla no puedo visualizar si tienen alzada la mano o no en la plataforma, ¿verdad? Entonces les ruego que habiliten su micrófono y hablen directamente cuando quieran o tengan alguna duda respecto a esta asignatura, ¿verdad? Nuestra asignatura se denomina, reitero, Estrategia, Acceso a la Comunidad. Esta asignatura tiene como objetivo proveer al estudiante las últimas herramientas de la tecnicatura con este módulo para que puedan completar esta formación y puedan de la mejor manera ejercer, sea como asesor, como representante o simplemente como activistas del quehacer político o de la vida comunitaria de sus respectivas comunidades, valga el juego de palabras, ¿verdad? Entonces, voy a hacer algo un poco inusual, un poco difícil cuando se trata de presentarse uno mismo. Yo creo que siempre existe esa duda de repente de no querer hacerse autobombo, autopublicidad, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan conocimiento de quién les está hablando y cómo vamos a desarrollar la clase, entonces me presento, ¿verdad? Yo soy Silvio Ortiz Ferreira, soy paraguayo, domiciliado en Luque, casado, tengo 2 hijos. Ahí les dejo mi número de contacto: 0994-646-790. Mi correo es fácil y sencillo de recordar, es mi nombre completo, Silvio Ortiz Ferreira, @gmail.com.
fácil. Ahí me pueden contactar también respecto a cualquier duda que les genere el desarrollo de este módulo, ¿verdad? En cuanto a mi formación académica, yo soy de profesión abogado, me recibí en el año 2007. También pude lograr culminar el curso de grado, podríamos decirle. En realidad hay materias convalidadas cuando de abogado uno pasa a ser notario público, que sería escribano, más conocido, ¿verdad? Y luego tengo algunos posgrados, como por ejemplo, didáctica superior militar y civil, realizado en el año 2008. Ya he culminado la escuela judicial en el año 2016, la formación inicial para la función de la magistratura. Hice algunos diplomados, entre los cuales se destaca, por ejemplo, la argumentación jurídica, derecho penal y procesal penal, multifueros, todos desarrollados por la Escuela Judicial del Paraguay. Y algunos que otros diplomados en materia electoral, que serían los últimos que he realizado en el año 2023, también en la Escuela Judicial. Y más de alguno seguramente se acordará de que la UCOM también había habilitado diplomados en Derecho Electoral, del cual la mayoría de los funcionarios de la justicia electoral ha participado, ¿verdad? Entonces, como formación, he tenido la oportunidad también de terminar ya el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Columbia en el año 2024. Y como experiencia laboral, les puedo mencionar que soy funcionario de la justicia electoral desde el año 2003 hasta la fecha, pasando por diferentes cargos hasta el día de la fecha. El que estoy ocupando es el director de partidos y movimientos políticos y tengo un total de 22 años de antigüedad en la institución. En cuanto a la docencia, estoy en la Uninorte. Estuve en la Uninorte desde el año 2009 hasta el fin del 2018, parte del 2019 como asistente de cátedra en la asignatura Derecho Electoral. Y también de forma actual, diríamos, estoy como titular de cátedras en la Uninorte en Derecho Político y Derecho Electoral. En esta casa de estudios donde hoy estamos dando esta clase, yo estoy como docente desde el año pasado con esta misma asignatura. Y también formo parte del equipo de revisión de los trabajos o artículos científicos que van a ser publicados por la revista Paraguay de Miandú, que es elaborada por la IPEL, ¿verdad? También estoy como docente desde este año en la UNISAL, en el doctorado, específicamente en los módulos Teoría General del Proceso y Derecho Constitucional, ¿verdad? Eso es a modo de que ustedes me conozcan un poco. A medida que ustedes intervengan, yo por favor les voy a pedir que se presenten un poco, nombre, apellido, de dónde son y realicen sus consultas correspondientes, ¿verdad? Entonces, para hacer también una presentación de nuestra asignatura, reitero que tienen plena libertad ustedes de intervenir si es que así lo desean. Esta asignatura, denominada Estrategia Acceso a la Comunidad, damos inicio el día de la fecha. Vamos a tener en total 8 jornadas de clases, de los cuales una va a ser presencial y que es de forma obligatoria exigida por el IPEL, porque recuerden ustedes que están en el último año, perdón, en el último, sí, en el último año, última materia. Entonces, este módulo en sí tiene la exigencia de una clase presencial que va a cumplirse el día de mañana, que ustedes seguro ya están en conocimiento. Vamos a tener la ponencia del licenciado Juan José Aranda, otro compañero de trabajo de la justicia electoral, que hace poco ha publicado el libro de partidos políticos existentes en el Paraguay desde el año 1811. Era independiente ya del Paraguay, 1811 a 1887. Un análisis enriquecedor del conocimiento para los estudiantes e interesados en cuanto a la
vida política de nuestro país, la participación, las formas de organización que se fue perfeccionando, porque ustedes sabrán de que en la antigüedad no teníamos partidos políticos, inclusive el sistema de gobierno era distinto a lo que hoy conocemos y vamos a desarrollarlo dentro de esta unidad. Entonces, les adelanto que la ponencia del licenciado Juan José Aranda, el día de mañana va a ser enriquecedora y no se van a arrepentir de asistir a esa charla presencial, ¿verdad? Seguidamente a él voy a seguir yo con una breve reseña de lo que es la historia de la dirección de partidos políticos, que es el lugar que estoy ocupando ahora y procuraré de dar una reseña y complementar la información brindada por Juan José Aranda, que hace poquito, reitero, publicó su libro de partidos políticos y realmente describe bastante bien cómo hemos llegado a la fundación de esos partidos políticos en los años que abarca su ponencia, ¿verdad? Volviendo un poco a la presentación de esta materia, vamos a tener 8 clases, que serían 4 semanas de este mes de agosto. Dentro del desarrollo de las 8 jornadas vamos a tener una clase presencial que ya les mencioné, el día de mañana se va a llevar adelante. Les esperamos a todos acá en el salón auditorio de la sede central de la Justicia Electoral. Asimismo, dentro del desarrollo de esta asignatura vamos a tener un trabajo práctico cuya fecha límite de entrega va a ser el 25 de agosto, es decir, un día antes del examen final y de cerrar nuestro módulo. Y la forma de entrega va a ser por la plataforma institucional que ustedes seguro ya manejan. Vamos a tener también dentro de las 8 jornadas de clases, uno dedicado a un examen parcial de 30 puntos, cuya fecha de realización va a ser el lunes 18 de agosto. Quiero que lo agenden ya. Entonces, lunes 18 de agosto, a partir de las 15 horas, se va a habilitar la posibilidad de desarrollar el examen parcial de 30 puntos. No está de más recordarles a ustedes la información que ya saben. Una vez que ustedes ingresan en ese horario en la plataforma, van a tener 60 minutos para el desarrollo del examen. Si ustedes ingresan, por decir, en la última hora, de 16 a 17, recuerden que de 15 a 17 va a estar habilitado. Por A o B motivo, ustedes ingresan 16:30. Eso quiere decir que van a tener solamente el espacio de 30 minutos para desarrollar su examen. Tengan en cuenta eso. Es decir, para aprovechar esos 60 minutos disponibles, tenemos que entrar dentro del periodo establecido de 15 a 17 horas, que en total abarca 2 horas, ¿verdad? Entonces, lo que les reitero es que si ustedes ingresan en la última parte, en el último tramo del tiempo establecido de 15 a 17, cuanto más tarde ingresen, menos tiempo van a tener de desarrollar el examen. Es decir, no van a poder aprovechar sus 60 minutos si ingresan 16:30 porque ahí ya les queda solamente 30 minutos para el cierre y la plataforma mismo les va a cortar el desarrollo de su examen si es que no lo logran terminar en el tiempo establecido hasta las 17 horas. Reitero que si tienen dudas, por favor, me interrumpan. Luego, también de la misma manera, vamos a tener un examen final, pero sobre 60 puntos, que va a desarrollarse el día martes, que sería la última fecha del desarrollo de clases, el día martes 26 de agosto, en el mismo horario y con las mismas reglas. Un solo intento y las preguntas van a ser en su mayoría selección múltiple a través de la plataforma ambos exámenes que ustedes seguramente ya a estas alturas lo manejan súper bien. No sé si hay alguna duda o consulta al respecto. Hoy iniciamos 4 de agosto y vamos a desarrollar esta última asignatura de la tecnicatura el 26 de agosto de este mes. ¿Está bien?
Buenas tardes, profe. Luisa Rodríguez te saluda. Doctora, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Una consulta. Dime. ¿Para la entrega del trabajo práctico va a ser grupal o individual? Muy bien, muchas gracias, doctora. Aprovechando tu Gracias, profe. consulta, aclaro que yo he consultado cómo suelen ustedes trabajar en cuanto a trabajos prácticos y me dijeron que suelen formar grupos de 5 o 6 integrantes. Seguramente ustedes ya tienen su grupo preestablecido o preformado con quienes ya están acostumbrados a trabajar. Entonces yo les pediría que activemos esa misma modalidad de trabajo grupal y en cuanto al tema a desarrollar, amplío un poco. En cuanto al tema a desarrollar en el trabajo práctico, tiene que ser acorde a nuestra asignatura, es decir, formas de participación de la comunidad, estrategias de acceso a la comunidad. Eso, durante el transcurso de esta asignatura, ustedes van a darse cuenta de que vamos a hablar de la forma y los mecanismos de participación en la vida social o en los quehaceres de nuestra comunidad. Entonces, ya les lanzo los temas que pueden elegir para su trabajo práctico. Puede ser desde la conformación de algún partido político, movimiento político, alianzas electorales o concertaciones. El trabajo práctico no hace falta que sea muy largo, con tal de que esté bien desarrollado y bien especificado y explicado el tema que hayan agarrado. También pueden extender su trabajo práctico a proyectos de iniciativa popular, por ejemplo, que es una forma de participación reconocida a los ciudadanos paraguayos. También podríamos ir a un trabajo práctico que incluya la presentación de las formas de conformación de una comisión vecinal, por ejemplo. O, porque no, podría ser de una asociación de profesionales. Todo en el marco de la participación y del acceso que va a tener la comunidad a través de estas organizaciones intermedias, vamos a decirle, fuera de partidos políticos, que son personas jurídicas de derecho público. Entonces, como tema de trabajo práctico, van a tener que optar por uno de esos temas que yo les reitero, para mañana seguramente ya les voy a pedir a la gente del IPEL que ponga disponible los temas que pueden elegir dentro del trabajo práctico, ¿verdad? No sé si logré responder tu pregunta, doctora Luisa. Sí, sí, súper, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, trabajo práctico va a ser grupal. eh, Traten de hacer un trabajo grupal, un trabajo acorde a la tecnicatura, acorde al cierre, que sería este el último módulo de la tecnicatura, entonces para que puedan tener un trabajo práctico acorde a la tecnicatura, reitero, y que pueda hablar bien del grupo en cuanto a su presentación. Recuerden que este trabajo práctico va a tener una puntuación, una valoración sobre 10 puntos y ello va a ser acorde a la presentación, a la completitud del trabajo práctico. No vamos a tener exposición, pero sí vamos a tener que presentar este trabajo práctico a través de la plataforma hasta el 25 de agosto, que sería un día antes del examen final. Si no hay otra consulta al respecto, voy a hacer una breve introducción o fundamentación de la asignatura. Este módulo, reitero, lo que pretende es complementar la formación de los estudiantes, aportando estas herramientas para los actores locales, vamos a decirle, para definir el desarrollo local como mejora, teniendo en cuenta que se debe reconocer que no se puede lograr que las personas participen de un procedimiento o de un proceso o que generen uno a menos que exista un objetivo o un interés a alcanzar
no solo por una persona, sino por los integrantes de una comunidad. Entonces, lo que busca esta asignatura es proveerle a ustedes, los estudiantes, la posibilidad de conocer y reconocer las necesidades o las posibilidades de mejora que puedan tener su propia comunidad, o si no es su propia comunidad, en el quehacer del día a día de ustedes puedan realizar la función de asesorar a aquellas personas que deseen formar un grupo, deseen participar, deseen una mejora en su comunidad. Reitero que no se puede lograr que las personas participen a menos que tenga un interés en ese desarrollo comunitario. La gente no participa si es que la necesidad no les afecta. Les adelanto, por ejemplo, una comisión vecinal que de repente existe, pongámosle 10 cuadras de camino vecinal, de los cuales, como ejemplo, digo, 5 cuadras están con asfalto o empedrado, camino de todo tiempo, y las otras 5 cuadras están con camino de tierra y cada vez que llueve es imposible transitar. Estoy seguro que más de alguno de ustedes habrá participado de este tipo de necesidades comunitarios que de repente les afecta a todos, pero la experiencia mismo, si ustedes tienen, les va a indicar de que aquellos vecinos que tienen ya camino de todo tiempo frente a sus casas y que no tienen ese problema de salir en época de lluvia por el estado del camino, no van a querer participar de los procesos de mejora comunitaria. Sin embargo, aquellos que sí están afectados por la necesidad de tener un camino de todo tiempo van a participar y no saben de qué manera. A eso se refiere cuando nos dice que difícilmente logremos que las personas participen del proceso comunitario de mejora si es que no tienen un objetivo común a alcanzar. Entonces, el desarrollo local sirve como base para otra organización y está en sí mismo generalmente orientado a cuestiones de la comunidad entera, es decir, que afectan a todos, por ejemplo, el desarrollo económico de una comunidad, de salud pública, de seguridad, de camino de todo tiempo, desagües pluviales, desagües sanitarios, etcétera, que sí son necesidades locales que de repente, como parece algo chiquitito que le afecta solamente a una comunidad pequeña, puede dar lugar a grandes u otras organizaciones que puedan servir de modelo de desarrollo no solamente comunitario, sino distrital y, por qué no, departamental o nacional, ¿verdad? Tienen ustedes, eh, tenemos vastos ejemplos de proyectos comunitarios que van ganando terreno. Sin intención y al solo efecto académico, voy a mencionar que, por ejemplo, este movimiento, este partido político en formación que está surgiendo desde el este del país, ha surgido como una organización local y va creciendo porque tiene una aceptación a medida que pasa el tiempo y va convirtiéndose, ese proyecto comunitario va convirtiéndose en un proyecto más grande, da lugar a otro tipo de organizaciones que va creciendo, ¿verdad? Competencias esperadas en los estudiantes. Esperamos que luego del desarrollo de esta última unidad, ustedes, como estudiantes de la Tecnicatura, complementen su formación y puedan realizar intervenciones, no solamente en su comunidad, sino organizar a su comunidad o, reitero, asesorar a aquellas comunidades que deseen trabajar en el desarrollo local en beneficio de todos. Ese es el objetivo principal de esta asignatura. Y les adelanto que vamos a estar hablando en todo el transcurso de esta asignatura sobre desarrollo local, porque la estrategia de acceso a la comunidad nos lleva a estudiar todos y cada uno de los aspectos que tengan que ver con la sociedad y eso vamos a llevarlo
al campo del trabajo comunitario. Entonces, en esta lección uno, pasando ya directamente al desarrollo, vamos a tener que conceptualizar el grupo social. También vamos a hablar ya directamente de las normas y pautas de grupo, vamos a conceptualizarlo, vamos a clasificarlo. También vamos a hablar un poco de la vida afectiva de los grupos, el hecho de la afectividad colectiva que hace a la cohesión del grupo o a la dispersión, a la disolución o a la permanencia. Y luego finalmente vamos a cerrar el día de la fecha hablando de membresía o pertenencia a un grupo determinado, que los ciudadanos, las personas en sí se sienten identificados con ese grupo y eso nos lleva directamente a establecer una especie de membresía o pertenencia a un grupo determinado. Pero para contextualizar, tenemos que hablar del cómo nacen, procurando de identificar cómo nacen los grupos sociales. Y para no irnos demasiado ni profundizar historia de conocimientos generales en cuanto a la humanidad misma, voy a mencionar a grandes rasgos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que se ha originado enfrentando a dos grandes grupos, la Triple Entente por un lado y por el otro la Triple Alianza. La Triple Entente integrada por el Reino Unido, Francia, Rusia y luego más tarde se le adhirieron Italia y Estados Unidos, ¿verdad? Y por el otro lado, la Triple Alianza estaba Alemania, Austria, Hungría, Austrohúngaro, o algunos le llaman, y el Imperio Otomano y Bulgaria. Estos dos grandes bandos, vamos a decirle, originan la Primera Guerra Mundial a raíz de la ambición por ganar más territorio, por las anexiones, por las invasiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego ya tenemos la Segunda Guerra Mundial, que también se da por ciertos motivos parecidos al imperialismo, colonialismo, expansionismo, vamos a decirle, de casi los mismos grupos otra vez, ¿verdad? De Alemania y la Unión Soviética, que se enfrentan por una cuestión de expansionismo. Son dos grupos grandes que siempre están ahí presentes, ¿verdad? Luego tenemos la Revolución Francesa, que es una historia un poco más antigua otra vez, pero que habla de ese levantamiento social de la Revolución Francesa, que todos luchan por la libertad o ciertas libertades individuales, ¿verdad? Y por último, mencionarles también a modo de contextualización de lo que quiero hablar, es la caída del muro de Berlín, que era un muro, la mayoría seguramente sabe, el muro de Berlín dividía en dos una misma ciudad de Alemania, ¿verdad? Por un lado, la Alemania democrática y por el otro lado, la Alemania federal. Unos apoyados por el occidente y el otro por el oriente. ¿Se imaginan ustedes nuestra ciudad capital, Asunción, dividida en dos por un muro? Y de un lado, parientes, amigos, del otro lado, la misma cosa, sin poder visitarse. Esto ocurrió a raíz de la confrontación de dos grandes formas de gobierno, de dos grandes ideologías. Por un lado, el Estado federal, el autoritario, y por el otro lado, el Estado democrático. Evidentemente, los que levantaron el muro son del Estado federal, porque de ese lado estaba el gobierno autoritario y la ciudadanía, la sociedad en sí, migraba directamente hacia el lado de la libertad, hacia el lado de la democracia. Entonces, de ahí, de la caída del muro de Berlín surgida en 1989, pareciera ser que se instaura o se instala la democracia como una forma de gobierno, que sería la forma de gobierno hasta hoy día el más perfecto, dentro de la imperfección, el más perfecto, porque el gobierno democrático es el gobierno del pueblo y para el pueblo, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Luego tenemos la sociedad civil.
La sociedad civil, que es un término polisémico que puede tener varias significaciones, pero nosotros en esta asignatura vamos a utilizarlo referido directamente a los ciudadanos en general que se organizan para participar de aquella mejora dentro de su comunidad. Es un término polisémico porque sociedad civil en épocas electorales, por ejemplo, se suele utilizar mucho para referirse a los votantes. En otros tiempos podríamos decir también que sociedad civil se refiere a todos aquellos ciudadanos que no son uniformados, que no son parte de la fuerza pública. Entonces, tiene varias acepciones el término sociedad civil y nosotros vamos a utilizarlo en esta asignatura referida a la comunidad toda. Entonces, para llegar a el grupo social que luego vimos en la historia se enfrentan por una cuestión ideológica. Las ideologías también vamos a desarrollarlo seguramente en las clases próximas. Es es un tema muy lindo de abordar porque da también ese condimento para que los partidos políticos, las organizaciones, puedan identificarse con uno u otro, ¿verdad? En cuanto a ideologías. También es importante aclarar dentro de las ideologías que los partidos políticos, de acuerdo a su actuar, pueden ser de derecha, algunos dicen ultraderecha, de centro, de izquierda, de ultraizquierda, pero eso les adelanto que ya está relacionado con la forma de actuar del partido político, pero por su constitución ideológica tiene que ubicarse dentro de las ideologías ya conocidas, ¿verdad? Entonces, la forma de actuar los lleva a que le conceptualicemos como de derecha o de izquierda o de centro y por lo que contiene dentro de su creación, podemos clasificarlos también en cuanto a la constitución del partido político, ¿verdad? Pero eso vamos a desarrollarlo en una clase. Para llegar al grupo social, yo quiero retroceder un poquito y hablar de la persona social. Sin persona social, sin el individuo, no se puede concebir grupo social, ¿verdad? Entonces, la persona nace, se desarrolla, crece, se interrelaciona con sus semejantes, va participando de ciertos grupos sociales de su entorno. Dentro de ese contexto, el ser humano por excelencia tiene un aprendizaje por la observación, sería por imitación. Y luego ya para cuestiones naturales, vamos a decirle de desarrollo, el hombre nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere finalmente, envejece y muere, ¿no? Dentro de ese contexto, el ser humano nace en una familia y su primera intervención, su primer relacionamiento con la sociedad, evidentemente se da dentro de la familia. Entonces, de ahí podemos decir que el primer grupo donde participa el ser humano desde que nace es el grupo familiar. Estamos hablando ya de un grupo social. Luego, esa misma persona va creciendo y tiene que integrarse al grupo educativo. Ya empieza a irse a la escuela, luego ya seguramente de acuerdo a la formación y a la creencia de cada familia, ya se va a ir a la iglesia, distintos tipos de religiones, o puede participar de otros grupos ya en su proceso de formación como persona. Llegado a un momento dado, vamos a decirle nosotros en Paraguay, 18 años en adelante, ¿qué posibilidad tenemos? ¿Qué se nos habilita? La posibilidad de votar, de participar ya de la vida política de nuestro país. Entonces, a partir de esa edad, el ser humano, ya dentro del ejercicio cívico de su derecho, plenas, la adquisición de los ejercicios plenos de su derecho, entonces tiene que participar en los quehaceres
de su comunidad, la elección de sus autoridades y, ¿por qué no? Más adelante podría convertirse en una autoridad electiva dentro de su comunidad, dentro de su país, dentro de su departamento. Entonces, a partir de ahí, ese ser humano sin el cual no se puede concebir la existencia de una sociedad, a partir de ahí entonces formamos nuestro concepto de grupo social, que se define como un conjunto de personas que interactúan entre sí, comparten algún tipo de identidad en común y tienen relaciones sociales significativas. Estas relaciones pueden basarse en factores como interés, valores, roles sociales, características demográficas o afinidades culturales. Evidentemente, el grupo social se constituye, valga la redundancia, con un grupo de personas y no podríamos denominar, por ejemplo, al grupo de personas que se encuentran por casualidad en un espacio físico determinado, no podríamos decir que son grupo social, ¿verdad? Como por ejemplo la multitud que se encuentra en un estadio de fútbol para presenciar eh, el encuentro deportivo, ¿verdad? Definitivamente tienen sus características que comparten, pero territorialmente, haciendo una clasificación, no podríamos decir que son grupos, ¿verdad? Pero sí comparten una cierta afinidad en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo deportivo, por eso están en ese lugar, ¿no? Son características comunes que nos va a llevar a clasificar a la sociedad de acuerdo a, a qué factores tomemos para esa clasificación, ¿verdad? Entonces, el grupo social es el conjunto de seres humanos que viven e interactúan entre sí, podríamos decir en un espacio determinado, pero ese término, esa significación ya sería ambigua, ya sería desfasada, porque ustedes saben que hoy día, por ejemplo, existen las redes sociales, que también puede agrupar a ciertos grupos de personas. Vamos a ir paso a paso para procurar de clasificar a los grupos sociales. Pero antes tenemos que desarrollar las normas de grupo. Cualquier tipo de organización tiene que tener normas de permanencia, normas de cumplimiento que va a significar que los integrantes permanezcan o reciban ciertos tipos de sanciones. Estas normas de grupo pueden ser escritas o no escritas. Pueden ser explícitas o no explícitas, diríamos, ¿verdad? Entonces, las normas de grupo, ustedes saben, estos conocimientos son generales, a lo mejor ustedes ya lo tienen internalizado y nosotros estamos reiterando nomás en el día de la fecha, ¿verdad? Las normas de grupo son reglas o pautas de comportamiento que son aceptadas y compartidas por los miembros de un grupo social. Si yo no estoy de acuerdo con las normas de comportamiento de un grupo social, sencillamente me aparto, salvo que el grupo sea a través de un contrato de adhesión. Es decir, que me vincula al grupo una especie de contrato, de afiliación, podríamos decir. Vamos a ir profundizando el tema. Estas normas pueden ser explícitas o implícitas, como ya mencioné, y se utilizan para regular la conducta de los individuos dentro del grupo, ¿verdad? Las normas de grupo pueden incluir aspectos como la forma de interactuar, las expectativas de comportamiento, las responsabilidades de los miembros y los valores compartidos. Todos estos, todas estas características vamos a desarrollarlo en las clasificaciones. Estas normas de grupo nos llevan también a hablar un poco de las pautas de grupo. Las pautas de grupo, ¿qué son? Son patrones de comportamiento, de interacción y comunicación que caracterizan la dinámica interna de un grupo social.
Estas pautas pueden desarrollarse a lo largo del tiempo a través de la interacción repetida de los miembros del grupo y pueden influir en cómo se llevan a cabo las actividades dentro del grupo, cómo se toman las decisiones y cómo se resuelven los conflictos. Las pautas del grupo, entonces, también pueden influir en la cohesión del grupo y en la forma en que sus miembros se identifican y se relacionan entre sí. Pautas son aquellas formas de hacer las cosas que se repite de forma reiterada y podríamos decir que se convierten en costumbre, estereotipos, diríamos en otros términos, ¿verdad? Es la forma en que se espera ya que obre una persona cuando se trata de un cierto grupo, ¿verdad? O sea, para ser más claros, tenemos que citar un ejemplo. Ustedes escucharán eh, en las noticias o de repente en algún lado de su vida diaria que la sociedad en sí, la sociedad comunitaria, educativa, por ejemplo, hace una especie de reparos por, no sé, por aquellas personas que no van vestidas adecuadamente para un cierto lugar, de acuerdo a las pautas de comportamiento esperados dentro de ese grupo social donde se está interactuando. Y me refiero, por ejemplo, a las formas de vestir que uno tiene que observar cuando se va a una iglesia, cuando se va a, o sea, a una institución educativa, a las penitenciarías, donde ustedes por reglamento luego sabrán de que las mujeres, por ejemplo, en las penitenciarías de alta peligrosidad no tienen que ingresar con polleras, sino tienen que llevar pantalones o ciertos requisitos que ya de repente por las repeticiones de lo mismo ya se convierten en pautas de comportamiento dentro de ese contexto donde va a intervenir la persona, ¿no? Entonces, pautas de grupo se refiere a que pueden estar escritas, puede que no estén escritas también, pero lo importante es recordar que las pautas de grupo es la forma en que se espera que sus integrantes obren o actúen, ¿verdad? O se comporten. Las normas formales, por su parte, ya el nombre en sí nos da la pauta, vale el juego de palabras, de que se trata de normas escritas, ¿verdad? Generalmente están codificadas en documentos oficiales como estatutos, reglamentos o códigos de conducta. Y acá subrayo Esos son estatutos, los estatutos, profesor. claro, acá subrayo justamente los estatutos, que son el cuerpo normativo que estipula cómo se deben de comportar los integrantes de A o B partido político, puede ser también grupo comunitario, como por ejemplo cooperativas, clubes sociales, por decirles alguna organización no gubernamental, ONG, o puede ser simplemente una asociación de profesionales o una asociación de personas que se dediquen a ciertos rubros. Entonces, a partir de que formalizan su grupo, ya necesariamente tienen que tener estas normas de conducta, normas regladas de comportamiento de sus integrantes que tienen que establecer cómo se va a comportar la persona que integra ese grupo social y en caso de que no se observe el cumplimiento de esas normas codificadas, escritas, normas de conducta, entonces evidentemente puede llevar a una sanción y cuando va a haber una sanción, ustedes saben de que se tiene que observar el debido proceso, por ejemplo, que tiene que haber eh, miembros de la organización, podríamos decir tribunal de conducta, etcétera, que tienen que ser en teoría imparciales para que puedan llevar un proceso, un debido proceso con todas las garantías para el integrante del grupo
que va a ser enjuiciado por su inconducta, podríamos decir. Entonces, todo eso tiene que estar ya dentro de las normas formales debidamente establecidas para que sus integrantes puedan tener las garantías necesarias para tanto para el ingreso o para la salida o la expulsión, llamémosle X, ¿verdad? Estas normas suelen establecerse por líderes o autoridades del grupo y pueden incluir reglas sobre procedimientos, roles y responsabilidades. Generalmente, cuando hablamos de una organización civil de la sociedad civil, esto incluye partidos políticos, reitero, todo tipo de organizaciones que ustedes se puedan imaginar. Las normas de comportamiento tienen una especie de ritual de formas que se tienen que observar para establecer estas pautas, estas normas formales de comportamiento, como por ejemplo las convenciones o las asambleas generales, que son las máximas autoridades de la organización política por donde debe pasar estas normas formales y deben de ser aprobadas por la mayoría, de acuerdo a lo que se estipule luego en el estatuto, para que esas normas formales puedan tener vigencia y validez para que se puedan aplicar a los miembros de ese grupo en particular. Entonces, la forma en que se establecen estas normas de comportamiento formales, porque recuerden que las normas informales no están luego escritas, ¿verdad? Pero refiriéndonos a las normas formales, sí tienen unos procesos o procedimientos, mejor dicho, los cuales tienen que seguir para que puedan ser válidos. Mismo cuando nos habla de códigos de conducta o documentos oficiales, cuando se trata de una ley que le afecta a toda la sociedad, tiene su forma de sanción y su forma de promulgación de acuerdo a los poderes del Estado que tienen la competencia para el efecto, ¿verdad? No es lo mismo que salga una ley sea por Cámara de Origen, Cámara Revisora, sea sancionado por el Congreso y sea promulgado del Ejecutivo, que salga de repente una ordenanza municipal que contradiga una ley. Eso ustedes saben que por prelación de las leyes, la ordenanza pierde fuerza ante la ley, ¿verdad? Entonces son procedimientos que se tienen que observar para que esa ley, esa norma de conducta pueda ser exigida en su cumplimiento a los ciudadanos, ¿verdad? La misma cosa se observa en los organismos, eh, llámese partidos políticos, clubes deportivos, asociaciones, etcétera, ONGs y compañía. Las normas informales, sin embargo, son implícitas, surgen de manera espontánea a través de la interacción social y la observación de comportamientos aceptados del grupo. Pueden ser flexibles y adaptables, más flexibles y adaptables que las normas formales, pero tienen un impacto significativo en la dinámica del grupo. ¿A qué se refiere esto? Las normas, el ejemplo que yo le cité, por ejemplo, las pautas de comportamiento de cómo uno debe de ir vestido a ciertos lugares, sea la iglesia, institución educativa, penitenciaría, etcétera. Lo de la penitenciaría a lo mejor son parte de las normas formales, ¿verdad? Pero dejemos el ejemplo a lo de las iglesias, instituciones educativas, etcétera. Esas normas de comportamiento, esas pautas de comportamiento no están escritas y al no estar escritas, su violación o su inobservancia no podría ser exigido a través de un estamento formal constituido para el efecto, ¿verdad? Porque son normas informales, son normas implícitas. Pero ¿les parece a ustedes que no tiene sanción ese tipo de inconductas? Para un tribunal de conducta se pone en el momento de la validación. No es Sí, válido. el tribunal de No conducta. necesita validez formal. Claro, el tribunal de conducta actúa cuando Mm. esa falta, esa violación
está previsto en algún acto normativo formal, está escrito, ya es súper. Pero cuando esa inconducta que hace la persona no está escrito, entonces no hay un tribunal específico que pueda exigir su cumplimiento. Pero sin embargo, es la sociedad toda la que se encarga de sancionar moralmente a esa persona o a esas personas que no observan o que incumplen esas pautas de comportamiento que la sociedad espera. Es decir, las personas que se van vestidas inadecuadamente a una iglesia un domingo, donde se tiene que dedicar al rezo, etcétera. Entonces, no hay un tribunal que le pueda sancionar a esa persona que se fue de manera no acorde al lugar. Pero sí la sociedad en sí le va a discriminar y le va a hacer una especie de sanción colectiva. Le va a discriminar o va a recibir las críticas de la sociedad toda. Son sanciones también informales, ya eso. Entonces, las normas informales, como su nombre lo dice, no están escritas, pero también la sociedad se encarga de sancionar a aquellas personas que no observan esas normas informales de comportamiento social. No sé si estoy enredando mucho la situación o se entiende. Se La entiende, profe. moralidad es la que se encarga de castigarlos o por lo menos ponerlos Claro, la sociedad misma. Cuando a se sí mismo. trata de Sí, normas de comportamiento no escritos, la sociedad toda así se es. encarga de sancionar a la persona. Moralmente estoy hablando. Sí. No hay una pena carcelaria ni nada por el estilo, pero la sociedad discrimina o sanciona moralmente a la persona que no observa las normas de comportamiento social esperadas en ciertos lugares, ¿verdad? ¿Estamos viendo hasta ahí? Las normas formales, o sea, las normas escritas, sí existe un tribunal de conducta de la organización que puede exigir y sancionar a través de un debido proceso a quienes incumplen. Sin embargo, cuando hablamos de normas informales, no existe un procedimiento para sancionar, pero la sociedad, sin embargo, aplica la sanción directamente. ¿Se entiende? Sí. En las Muy bien. instituciones públicas, por ejemplo, profe, disculpe, Ujú. cuando las madres, por ejemplo, se van vestidas así, no tan adecuadamente, le prohíben su entrada y le advierten en forma verbal. Claro, son instituciones más organizadas, ya es súper. Sí, Porque en realidad no existe un código de comportamiento de cómo se tiene que vestir una persona, pero sí la institución educativa se reserva el derecho de admisión, por ejemplo. así mismo. Pero eso ya Mismo, ujú, entra también la parte de discriminación, sería también, profe. claro, por eso son normas informales, vamos a decirle, ¿verdad? La persona recurre y va a lograr que no se aplique esa norma, ¿verdad? Mismo, le lanzo otro ejemplo de formas adecuadas o inadecuadas de vestirse. Palacio de Justicia. Uno puede entrar Sí, en short o zapatillas, no, no. ujú, pero eso ya entraría dentro de lo que se habla de derecho de admisión. Pero es una institución pública. Si alguien recurre, yo creo que difícilmente se pudiera sostener esa prohibición, ¿verdad? Pero Profe, pero son, disculpe, sí. mayormente hay luego carteles identificatorios donde prohíben la entrada de con cierta vestimenta, tal así como hospitales, iglesias, por dar un ejemplo, KQP, o los hospitales en short y todas esas cosas, y centros educativos también. Tienen luego el cartel que Ujú. se prohíbe la entrada con cierta vestimenta. Entonces, si uno vaya sabiendo de que te discriminen o que te piden a que te retires. Claro, así mismo es. Tenés toda la razón. Así mismo es. Yo no quiero nomás ir muy al extremo, pero otras normas de comportamiento social más común no escrito es
Por ejemplo, uno puede andar desnudo por la calle sin ser tildado de loco, sin ser acusado de exhibicionismo y compañía. No, No pero son eso, normas. profe, ya entra a tildar en la parte de exhibicionismo. Claro, Y claro. está también Es, penado, porque uno no puede Sí, estar así, y no, ya es es a la irnos al vista de todo otro el mundo. Hay extremo. niños, hay señoras, hay todo, se Eh, supone que no. claro, así mismo es. Así mismo es. Al menos en la sociedad paraguaya. No pasaría lo mismo en la playa nudista, creo que está en España, una playa nudista, ¿verdad? Sí, pero ahí Son, ya sabemos que es son, playa nudista, igual que en Brasil, pero ahí son, ya sabemos para qué te va. Sí. son pautas de comportamiento socialmente aceptado o socialmente no aceptado. Y ciertas pautas de comportamiento puede que estén escritas o puede que no estén escritas, de acuerdo a la cultura o a la sociedad misma donde se aplique o se apliquen esas normas informales. Pero veo que se entiende bien el ejemplo. Estamos bien. Sí, así es. Bueno, seguimos entonces. Pasamos de normas informales a normas de desempeño. Vamos profundizando un poco más, porque las normas de desempeño regulan el rendimiento y la contribución de los miembros del grupo en actividades específicas. Por ejemplo, un equipo deportivo puede haber normas que establezcan estándares de esfuerzo y habilidad durante los entrenamientos y competiciones. Son normas un poco más específicas que podríamos nosotros llevar al ámbito del ejercicio de la función específica dentro de una organización, puede ser de un partido político mismo. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de un presidente? ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de la junta directiva, de los miembros del directorio, de el cuerpo legislativo de una organización? ¿O cuáles son las funciones de un intendente? ¿Cuáles son las funciones de la junta municipal? Con normas de desempeño. Y también, si llevamos esto, por ejemplo, al campo del deporte, podríamos decir que hay jugadores que por contrato tienen que tener un rendimiento X para tener acceso a cierto salario, por ejemplo, tantos partidos jugados de titular, tantos minutos en la cancha, etcétera, etcétera. Son normas de desempeño que de repente también están en los documentos que normalmente nosotros vemos y estudiamos dentro de las organizaciones y que tienen su propia clasificación, normas de desempeño. Por ejemplo, para los magistrados le está vedado la posibilidad de no emitir resolución. Sí o sí están obligados a emitir resoluciones, por ejemplo. Ni por más que existan lagunas legales, tienen que fallar, tienen que emitir su resolución. Son normas de desempeño. Entonces se refiere a la forma en que uno debe de hacer las tareas. Normas de apariencia, estas normas dictan cómo deben vestirse, por ejemplo, lo que hablamos recién. Dentro de las normas implícitas o explícitas pueden estar insertos estas normas de apariencia, de la forma de vestir, de peinarse, famoso, el que usa aro, etcétera, o presentarse los miembros del grupo, pueden variar según el contexto cultural y social del grupo. Normas de apariencia, entonces, son los que regulan la forma de vestirse, de peinarse, de tener ciertas apariencias, valga la redundancia, para tener o para no ser discriminado de ese grupo social. El derecho de admisión es el que respalda la permanencia o la autorización o desautorización de ingreso a un cierto grupo de personas que no reúnan o que reúnan los requisitos. Normas de apariencia. Normas de interacción social se refieren a las reglas de comportamiento interpersonal dentro del grupo, como el respeto mutuo, la cortesía o la cooperación. Estas normas son fundamentales para mantener relaciones armoniosas entre los miembros. Y acá no me viene otro ejemplo más rápido a la cabeza que
la forma en que se tienen que tratar tanto diputados o senadores, que seguramente ustedes ven mucho en la noticia, ¿verdad? Se, Ay, qué bárbaro, sí. se Que a recrimina propósito mucho. deja mucho que desear. Claro, y entonces son normas de interacción que deben de observarse. En el Parlamento es el ejemplo más claro y más rápido que podemos citar. También existen normas de interacción social respecto a la forma en que los profesionales se dirigen a los magistrados, por ejemplo, y la forma en que deben ser tratados los profesionales del derecho por los funcionarios jurisdiccionales, ¿verdad? Son El normas, lenguaje que utilizan también. el lenguaje que se utiliza son parte de las normas de interacción social que deben observarse en cuanto al interrelacionamiento entre las personas de ciertos grupos. Son normas de interacción. Normas de distribución de recursos. Estas normas determinan cómo se asignan y comparten los recursos disponibles del grupo, como el tiempo, el espacio, el dinero, los materiales. Pueden influir en la equidad y la justicia percibida por los miembros del grupo. Este es un tema por demás sensible, vamos a decirle, porque se refiere a que para que subsista el grupo, para que se mantenga el grupo, necesariamente se observa. No quiero generalizar todos los grupos, pero ciertos grupos sociales exigen, exigen ciertos aportes para el sostenimiento, puede ser de la infraestructura, del funcionamiento. La cuota partidaria, refiriéndonos al partido, existe, eso está en la ley, creo que es el 0,5% de los ingresos de los que ocupan cargos electivos. Depende del estatuto. Rectifico lo que dije. Depende del estatuto de cada organización política. Hay algunos que ponen 5%, hay otros que ponen menos, o puede ser un aporte voluntario. Aparte de los recursos, si hablamos de partidos políticos, reciben financiamiento estatal por dos vías, por el subsidio y por el aporte. Y la forma en que se utiliza, la forma en que se distribuye, la forma en que se gastan esos recursos es por demás sensible. Y ustedes saben por las noticias, por el día a día, al menos de lo que están siguiendo la parte política, vamos a decirle, de que esto es un tema sensible y de muchos reclamos, de muchos problemas internos dentro de las organizaciones políticas, porque eh, genera muchos reclamos la forma en que se distribuyen estos recursos. Por ejemplo, la ley electoral le obliga a los partidos políticos a que un 30% de todo lo que perciben como aporte lo destinen a la educación cívica. Y hace poco vimos que un partido, de acusaciones que vienen, acusaciones que van, de cómo se utilizó ese 30%. Y eso hace a las normas de distribución que acá estamos hablando. La distribución del dinero, de materiales, muchas veces de tiempo, el espacio, cómo se cubren los alquileres, cómo se cubren o los gastos que Comunes, los gastos gastos comunes, comunes. expensas, de luz, agua, mantenimiento de edificio, papelería o de repente funcionarios. Dentro de las normas de distribución de recursos deben estar claramente establecidos para que no genere estos problemas internos entre los integrantes del mismo grupo. Doctor, permiso, ¿puedo hacer una consulta con relación a lo que usted nombró recién ahora de las normas de Sí, curso? sí, Usted acaba de mencionar que, por ejemplo, me llama más la atención que el 30%, ¿verdad?, de lo percibido en subsidio, creo que dijo, tiene aporte, En aporte tiene aporte. que ir destinado a lo que es educación cívica, creo que educación cívica. sí. ¿Y cómo hace ese control la justicia electoral? Porque, o sea,
creo que muchos sabemos que ni todos los partidos destinan ese porcentaje, Sí. ¿verdad? A la educación cívica. Y justamente, gracias por la pregunta, justamente son cuestiones que hacen que esto esté siempre en discusión, siempre en tratativa, o por lo menos en entredichos, porque ese 30% realmente lo controla la justicia electoral a través de la Dirección de Financiamiento Político y fiscalización del cumplimiento del financiamiento político. Son dos direcciones que se encargan de todo lo referente a el dinero que el Estado, de controlar el dinero que el Estado a través de esos aportes financia a las organizaciones políticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos partidos políticos que tienen? Hay muchos que no tienen aportes, dependiendo mucho de si participó o no en las elecciones. Estos partidos que tienen o que perciben los aportes, hay una diferencia entre subsidio y aporte. Me estoy refiriendo directamente a aporte porque es el que está con la obligación del 30% de destinar a educación cívica, ¿verdad? Entonces, los partidos políticos dentro de su rendición de cuentas anual, que lo deben de hacer dentro de los 90 días siguientes al cierre del ejercicio, y el ejercicio va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, pasado el 31 de diciembre, tiene 90 días para presentar su rendición a estas dos direcciones que mencioné y deben de comprobar con, valga la redundancia, comprobantes legales de que ese 30% fue destinado a educación cívica. Por eso también vemos que algunas organizaciones políticas se unen o de repente organizan jornadas de capacitación, jornadas de jornadas académicas de educación cívica, y lo hacen de manera tal a que uno ve y puede deducir fácilmente que eso cuesta dinero, organizar y hacer. Como por ejemplo una capacitación, una charla, una reunión con eh, académicos internacionales de renombre, como creo que se hizo el año pasado en nuestro país, en el Hotel Chrome, organizado por creo que todos los partidos de la izquierda, de no oficiales. Entonces, son formas de demostrar de que se gasta ese 30% en lo que se refiere a educación cívica. Y todos esos comprobantes tienen que ser presentados a la justicia electoral, Dirección de Financiamiento Político, y de hecho que del control participan la Contraloría, CEPRELAT, cada uno dentro de su ámbito de competencia. Y luego la justicia electoral saca un dictamen, vamos a decirle, aprobando u observando esa rendición de cuentas, y de acuerdo al grado de cumplimiento de esa rendición va a significar que se le siga pagando los aportes que son de manera anual. Subsidio se paga una sola vez por los gastos realizados para las campañas electorales, y más bien va destinado a recuperar o reintegrar los gastos en que han incurrido las organizaciones políticas para hacer sus elecciones, ¿no? Entonces, volviendo un poco a nuestro tema de normas de distribución, todo eso tiene que estar establecido explícitamente en el estatuto o en el documento que rige a la organización. Es un tema sensible tratándose de la distribución de recursos. No sé si hay alguna otra duda o consulta al respecto. No, doctor, muy claro, gracias. Muy bien. Pasamos al siguiente ítem, que es la vida afectiva de los grupos. Liz levantó la Sí, mano, me... profe, Sí, tengo una consulta así muy dime. puntual sobre la cuestión esta de las faltas, los incumplimientos. Si Ajá. no está en un estatuto de una organización el método de reclamo, ¿cuál sería lo más apropiado? ¿Hacer una denuncia en dónde? Por ejemplo, este tema de la distribución de los recursos, por ejemplo, para capacitación si no llega.
¿Dónde yo me voy a Ujú. cuestionar, a consultar? Porque el partido a veces ya no te hace caso. Claro, de repente, gracias por la pregunta, da pie para que hagamos la aclaración. Nuestro código electoral establece que la forma de reclamar cualquier incumplimiento dentro de lo que refiere a partidos políticos es primeramente agotar instancias administrativas, nos dice el 36 de la 834. ¿Qué significa eso? Que primero tenemos que hacer nuestro reclamo a la organización política en cuestión. Si esta organización política, como bien lo señalaste, Liz, no nos hace caso o nos contesta evasivamente, generando más dudas, o no nos contesta luego, entonces ahí recién se da por cumplida el hecho de agotar instancias administrativas. Y a partir de ahí, de esa no contestación o contestación evasiva, a partir de ahí, la persona, puede ser grupos internos de la organización política que no está conforme con la rendición, puede recurrir a la justicia electoral para que se judicialice la cuestión. Pero tratándose de rendiciones observadas, es la Contraloría General de la República el que observa, por decir, que una factura no reúne los requisitos legales, que la factura es falsa, que bueno, no sé qué otro motivo podría ser, pero las observaciones que se hagan a la rendición lo hace la Contraloría. Eso también por su parte lo vuelve a analizar la Dirección de Financiamiento Político y también por su parte la CEPRELAT es la que controla de que no se esté ingresando, más bien lo de CEPRELAT es para financiación de campañas políticas, pero su rol principal es cuidar de que no se esté inyectando dinero, dinero no justificado o fuera del sistema financiero, legalizándose al sistema financiero. O sea, que controlar el lavado en pocas palabras. Estos sistemas de control hacen a que la Contraloría observe, la Dirección de Financiamiento Político también haga su dictamen y de acuerdo a eso, lo que primeramente se cumple también lo del debido proceso porque se le corre traslado a la organización política afectada. Estoy separando ya los tantos, o sea, estoy hablando ya ahora del proceso interno de rendición de cuentas. Hace rato mencioné cómo, de acuerdo a la pregunta de Liz, cómo puedo yo recurrir si es que me parece que la organización política no está cumpliendo con el 30% que tendría que destinar a educación cívica. Eso lo hago, el reclamo ante la propia organización política y posterior a la justicia electoral. Eso por un lado. Por el otro lado, si hay observaciones, lo que hace la justicia electoral es le corre traslado al afectado, a la organización política afectada. Este contesta y de acuerdo a esa contestación, la justicia electoral dictamina y puede ocurrir dos cosas. Primero, que sufra un descuento porcentual al grado de cumplimiento o no cumplimiento. O definitivamente la suspensión del pago hasta tanto y en cuanto la organización política dé cumplimiento a esa falta observada en el proceso de rendición. No sé si respondí bien tu pregunta, Liz, o... Sí, profesor, sí, sí. Justamente a veces uno no sabe dónde empezar y con esto está bien aclarado. Muy bien, muchas gracias, Liz. Entonces, superado este ítem, es por demás interesante. Pasemos un poco a la vida afectiva de los grupos. Acá vamos a hablar, ya darle una pequeña introducción a liderazgos, liderazgo autoritario, liderazgo voluntario o normas de comportamiento dentro del grupo que hacen que la persona, los integrantes del grupo, se sientan identificados o no con el grupo, de acuerdo a la vida afectiva de la colectividad o del grupo, ¿verdad? La vida activa de los grupos se refiere a la manera en que las emociones
los sentimientos y las actitudes afectivas se experimentan, expresan o comparten dentro del grupo social. Estas experiencias emocionales pueden influir significativamente en la cohesión del grupo, en las relaciones interpersonales y en el cumplimiento de sus objetivos. El concepto de afectividad colectiva hace referencia a la expresión y experiencia compartida de emociones dentro de un grupo. Cuando los miembros de un grupo comparten experiencias emocionales similares, dice nuestro material, pueden desarrollar una conexión emocional más fuerte entre ellos, una identidad grupal más sólida. Y acá, por ejemplo, eh, yo les puedo citar de que están las comunidades indígenas, por ejemplo, que la vida o tal vez la discriminación que sufren por muchos sectores, no digo por todos, hacen que entre ellos sea más compacto el grupo. Inclusive la forma en que ellos se gobiernan. Inclusive cómo nuestro gobierno, el gobierno del Paraguay, se comporta con ellos. Y acá cito un ejemplo claro de cómo uno se siente luego parte y se siente identificado y es parte del grupo social, ¿verdad? En una de las reuniones de capacitación que tuve la oportunidad de compartir con comunidades indígenas, surgió algo que les comento ahora y me llamó la atención, ¿verdad? Ellos valoran, o mejor dicho, ellos tienen dos tipos de documentos. Uno que es la cédula paraguaya, la que nosotros todos tenemos, y otro documento que a ellos le identifica es el carnet indígena, prohibido por el INDI. Entonces, y uno dice, mm, muy pocos conocen lo que es el carnet del INDI, el carnet de identificación del INDI, que es aquel carnet que le da el INDI a todos los indígenas, ¿no? Tiene ahí su nombre, y la cédula de identidad paraguaya, que es la que todos conocemos. Entonces, las comunidades indígenas, ¿qué les parece? ¿Cuál valora más según ustedes? ¿La cédula de identidad paraguaya o su carnet indígena? No, el carnet de la India. Para ellos son indígenas, ellos no quieren ser paraguayos. Exactamente, Paula, exactamente. No quieren saber nada, prácticamente, exagerando un poco. No quieren saber nada de la cédula paraguaya. Para ellos es un documento que tienen que tener porque están obligados a tener. Pero para ellos lo fundamental es su carnet de INDI. ¿Y por qué? Yo les pregunté por qué. Porque ellos son Y ellos me indígenas, dijeron, ellos para lo que sirven es para su raza, ellos son, eh, ¿cómo le voy a decir? La naturaleza es el Dios al que ellos responden. Y sí, desde que se va a solucionar eso cuando vaya al frente del un indígena que comprenda su idiosincrasia, su forma de vivir la vida y de también, ¿cómo le voy a decir?, de estar haciendo, digamos, como debe ser un indígena. Hasta el momento nunca hubo un indígena al frente del INDI. así mismo es, Paula, así mismo es. Ellos se sienten, o sea, están todo el tiempo a la defensiva porque se sienten discriminados por los paraguayos, dicen ellos, ¿verdad? Por los que no son indígenas. Y ellos, yo les pregunté por qué lo que valoran tanto el carnet indí, la cédula paraguaya es la de circulación oficial, vamos a decirle, ¿verdad? Y ellos me citaron dos ejemplos claritos. Primero, lo que mencionó Pablo. En ese carnet dice claramente de qué parcialidad indígena son y menciona su nombre, su, su Tera Kaul, su nombre original, Así de mismo, acuerdo a sí. su etnia. Y sin embargo, la cédula paraguaya ni dice que son indígenas y están obligados a utilizar su nombre paraguayo, ya eso. Doy por Sí, y la Tera Kaul. Entonces son dos sí. cuestiones
que a ellos les hace identificar Mm, y se sienten orgullosos de ser indígenas. Y sí, a modo de ejemplo, me dijeron, nosotros cuando nos movilizamos como pueblo indígena, alquilamos un camión, etcétera, y nos vamos. Un camión de carga porque para colectivo es más caro, etcétera, y a ellos no les importa irse en un camión de carga. Les ataja la patrulla caminera y cuando ellos muestran su carnet de, o sea, su cédula paraguaya, les arma quilombo y no le dejan pasar, mm, le va a hacer la multa. Pero cuando sí. muestran su carnet de indígena, ellos son liberados, se les deja pasar porque la legislación paraguaya no se aplica. Ellos tienen que regirse por sus normas consuetudinarias. Eso está en la Constitución. Entonces, ellos, ese tipo de cosas hacen que valoren más un documento que el otro. No sirve para nada, solo para votar, me dijeron. Pero, Y ahora, ahora lo peor, profesor, salieron de su lugar donde estaba allá sobre la avenida Artigas y lo ujú. llevaron al fondo, ni ellos no saben en dónde están. Entonces, para estas elecciones, no sé si vamos a mejorar el índice de votación de los indígenas, porque así como estamos, hay una cierta discriminación hacia ellos. Sí, así mismo, Paula. De hecho que ellos son, yo digo que si antes no eran despiertos, ahora sí despertaron, porque el grupo que yo participé conocían muy bien sus derechos, manejaban mejor que nosotros inclusive. Había uno que dijo, esto entre paréntesis nomás, dijo que la paraguayo se discrimina, pero sé, por ejemplo, añade cuatro idiomas, ¿verdad? Añade alemán, guaraní, castellano, acá, algo así, ¿verdad? Lo que sí que ellos son bastante, al menos los líderes son bastante instruidos ya. ¿Sí? Ya, Pero ya hoy en dentro todos los de su personas. comunidad también hay líderes. Líderes y tienen que respetar, ellos respetan más a sus autoridades. Mariana, ¿querés por favor explicarle al profesor? Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre los indígenas y su discriminación. Y estuvimos en allá en Luque, qué sé yo, y hasta, digamos, hasta una comisaría estaba al frente en la calle y era como si lo estuviesen amedrentando. Pero yo nos sentimos tan felices de estar pasando todo un día con ellos, que es increíble que ellos les gusta vivir con los animales. Nosotros teníamos loro, pato, gato, no sé, y ahí entre nosotros, entre los árboles, estuvimos, fue muy lindo, muy... le pido a la compañera Mariana, si está al frente, que explique un poco lo lindo que fue nuestra experiencia. Profe, quiero dejar para el trabajo final, si no va a ser muy largo la clase y no quiero interrumpir. Pero así como mencionaba la compañera Pablita, dentro de sus liderazgos políticos, ellos tienen otros liderazgos también que lo hacen de forma en asamblea, ¿verdad? En Suatiguazú. Usted también ya conoce eso porque ellos cuando llegan a la justicia electoral, ¿verdad? Se identifican, dicen de dónde vienen, cómo están agrupados, cómo se organizan políticamente. O sea, en relación a esas cuestiones, nosotros la habíamos consultado cómo hacen periódicamente sus elecciones y demás cuestiones que vamos a dejar para el trabajo final, en los resultados que obtuvimos de esos estudios de trabajo de De, campo. de- dejen la primicia para que podamos asistir Por a favor, la defensa. así Me mismo. parece genial. Pero yendo un poco y dando un poco más en la cuestión de que ellos son preparados, hay una organización, hay gente, hay comunidades indígenas, existen líderes indígenas con quienes da gusto hablar. Inclusive compartir, y son muy amigables, son muy hospitalarios, vamos a decirle. Hay un grupo de indígenas, justamente lo que mencionaba la compañera Paula, creo,
de que los políticos le discriminan, le utilizan, les arrean, etcétera, etcétera. Y ellos se dan cuenta, no crean que ellos no se dan cuenta. Y es así que una comunidad del Chaco está a punto de presentar su pedido de reconocimiento como un movimiento político porque ellos analizaron los números para estas elecciones municipales y de acuerdo a la cantidad de integrantes de esa comunidad indígena, ellos se dan cuenta de que ellos mismos pueden llegar a ser autoridades locales. Y hago hincapié en esto porque forma parte del desarrollo comunitario local del cual trata nuestra materia. Y es decir, la vida afectiva del grupo se consolida de acuerdo a cómo el grupo trata con sus miembros y de acuerdo a cómo el grupo se solidariza entre ellos. Son cuestiones y cuestiones que vamos a ir profundizando en el desarrollo de esta materia. Esta afectividad colectiva puede manifestarse de varias formas. Una de ellas, emociones compartidas. Son eventos o Así es. situaciones que afectan al grupo, pueden provocar emociones similares en sus miembros. Por ejemplo, el éxito en el logro de un objetivo común puede generar sentimientos de alegría y satisfacción compartidos, mientras que el fracaso puede provocar tristeza o frustración colectiva. Y acá doy el ejemplo siguiente. Tratándose de partidos o movimientos políticos, la emoción colectiva sería de que logren el escaño o el cargo para el cual se postularon. Eso generaría una emoción compartida entre todos los integrantes de ese grupo o movimiento político en cuestión. Si se tratase de un grupo, una organización deportiva, futbolera, en términos futbolísticos, lograr el campeonato sería una emoción compartida por todos y generaría esa emoción grupal. Al igual que no lograr el escaño o no lograr el campeonato o perder un partido o perder las elecciones, implicaría esa sensación de fracaso o frustración o tristeza que es compartida también por todos los miembros de la comunidad. Son emociones compartidas que hacen a la afectividad colectiva. También podremos señalar la coordinación emocional que se refiere a que los miembros de un grupo pueden regular sus emociones para mantener la cohesión y el funcionamiento efectivo del grupo. Esto puede implicar la expresión de emociones apropiadas para la situación o la supresión de emociones que podrían interferir en los objetivos del grupo. Cuando los integrantes o algún integrante del grupo eh, tiene algún objetivo particular y el grupo en sí le acompaña en cuanto a su logro o cuanto a la contención por el no logro, también hace a una coordinación emocional que finalmente conlleva a esa cohesión del grupo. Hasta por desearle feliz cumpleaños a un integrante del grupo conlleva a la cohesión del grupo, ¿verdad? A la consolidación del grupo. Y, ¿por qué no decirlo también, verdad? La expresión del pésame cuando alguien, algún familiar de algún integrante del grupo fallece. Entonces, son cuestiones de coordinación emocional que hacen a la cohesión del grupo en cuanto a su funcionamiento. La solidaridad emocional es la experiencia compartida de emociones que puede fortalecer lazos de los miembros del grupo y promover la solidaridad y el apoyo mutuo. Los momentos de crisis o el desafío pueden unir al grupo en torno a emociones de empatía, compasión o apoyo, sea para el logro de los objetivos del grupo en general o de algún integrante en particular. Las famosas, no sé, actividades que se hacen para lograr el objetivo del grupo, no sé, ollada o empedrado, o de repente ollada para apoyar al enfermo X del grupo. Son sentimientos o expresiones de solidaridad grupal
que hacen al apoyo mutuo y también hacen a que el grupo esté siempre fortaleciendo sus lazos de consolidación, ¿verdad? Cultura emocional del grupo. Cada grupo social puede desarrollar una cultura emocional única que define qué emociones son valoradas, expresadas y aceptadas dentro del grupo. Esta cultura emocional puede influir en las normas de comportamiento y en la manera en que se gestionan las emociones en el contexto grupal. Y acá le podría mencionar como ejemplo temas como eh, cómo comportarse en el grupo de WhatsApp grupal. Por ejemplo, estoy lanzando un ejemplo cualquiera para que se entienda. Por decir, este grupo de comisión vecinal, este grupo de partido político fue creado, o este grupo estudiantil fue creado para estos fines. Por favor, no incluir temas que no guarden relación con aquello. Son cuestiones de cultura emocional que hacen a cómo manejaremos o nos manejaremos en el grupo. Y puede influir también en el comportamiento de sus integrantes, en la forma en que gestionamos las emociones en el contexto grupal. Y de ahí nos lleva todo Profesor, esto. Sí, te escucho. profesor, permiso. No quiero terminar sin hacerle mención a una mujer indígena. Ujú. La señora indígena Rigoberta Menchú, que fue el Premio Nobel de la Paz y que fue la que logró que los derechos humanos sean Reconocidos. respetados por el mundo entero. Ella era una indígena, es una indígena. Entonces, con eso De hecho, que yo, hablando de grupos. ¿Cómo? ¿Mm? De hecho, que hablando de grupos sociales, los grupos Sí, indígenas son una referencia clara. y Tenemos sí, muchos ejemplos. acá Bolivia hizo de que ellos fuesen un partido político y eh, ellos, Evo llegó, Evo llegó ¿eh? por ese partido, Evo Evo llevó, Morales. claro, Ujú. claro, Evo llevó, pero para eso hay que luchar, por sobre todas las cosas, yo he visto de que a ellos les falta mucha educación. Ellos son muy inteligentes, pero no aceptan, ellos pues no aceptan que ellos no sean paraguayos, tienen que ser iguales. Y acá en el Paraguay ya desde en el año 2019 o algo por ahí, ellos tienen un escaño para ¿cómo te voy a decir? Para el Congreso. Pero ¿qué sucede? No llegan a la cantidad que tienen que llegar. Y entonces ahí estamos y no les dan esa capacidad que ellos tienen. Ellos decimos siempre, nos enorgullecemos de que somos paraguayos, que el guaraní, que esto, que aquello, pero ellos son seres olvidados. Y por el solo hecho de vivir en otra forma. Justamente los franciscanos fueron los que los amansaron a ellos. Entonces, Ujú. el gobierno Hay que tiene ir que cambiando cambiar, eso. el Hay gobierno, que ir hay que cambiando cambiar. Sí, hay que cambiar, paulatinamente. darle su lugar. Eso nomás quería Claro. mencionarle nomás a Rigoberta Menchú, estuve en un seminario la semana pasada y supe toda la historia de ella y bueno, no quise pasar sin mencionarla, ella es mujer, porque para los indígenas la mujer está en un grado inferior. Y eso no se va a cambiar. Bueno, y Pero, son, en fin, y sin embargo, acá con el feminicidio, está arrasando esto. Bueno, estoy saliéndome del tema. Gracias, profesor, por darme esta ocasión. está bien, Paula, me parece genial tu intervención. Son historias de lucha, de victorias conseguidas y que esa victoria agarro de pleno para decirte que es una victoria compartida y que hace la cohesión de ese grupo, de ese sector, ¿verdad? Porque ellos están en lucha permanente por integrarse definitivamente
a los quehaceres de la comunidad, del país, procuran de ser autoridades a pesar de repente, de las condiciones de desigualdad en la que compiten. Están saliendo, yo veo con buenos ojos el tema de que se están integrando efectivamente. Va a llevar todavía su tiempo para que esto esté al 100%, no va a ser muy rápido tampoco, pero yo creo que estamos en buen camino con los avances. También en cuanto a capacitación de sus líderes principalmente, falta mucho aún por los integrantes de cada comunidad. Por ejemplo, hay que procurar de desalentar el hecho de que el cacique, por ejemplo, el líder le lleve a todos los integrantes de la comunidad y le haga votar por el candidato que él Y sí, decide. y él se queda con el dinero. Así Entonces, de ese sencillo tipo de es. cosas son deudas pendientes que como sociedad, Sí, como Estado, tenemos todavía con las comunidades originarias, ¿verdad? Pero sí. dentro de ese contexto, yendo un poco a la membresía o pertenencia del grupo, ya como último ítem del desarrollo de nuestra unidad del día de la fecha, como no tuvimos receso, vamos a culminar probablemente 10 minutos antes ya con nuestra lección del día de la fecha. La membresía o pertenencia se refiere al estado de formar parte de un grupo social o una organización. Esta conexión con un grupo puede ser voluntaria o involuntaria y puede basarse en una variedad de factores como afinidades compartidas, intereses comunes, identidad cultural, como en el caso de los indígenas, roles asignados o pertenencia por nacimiento. Y acá, la membresía o pertenencia, yo les comento como ejemplo la nacionalidad. La nacionalidad paraguaya que nosotros todos tenemos nos va a acompañar ya hasta hasta nuestros últimos días. Por más que nos cambiemos de país, por más que nuestro proyecto de vida esté fuera de Paraguay, nuestros documentos, nuestra cultura, nuestra nacionalidad ya nos va a seguir hasta la muerte. Esa es la membresía que nos encajan por el solo hecho de haber nacido en una tierra bendita como es el Paraguay, ¿verdad? Y cuestiones así, yo menciono esto como ejemplo, cuestiones así hacen a la membresía o pertenencia, ¿verdad? Sea por nacimiento, por roles asignados, intereses comunes, por decir, hay muchos compatriotas, muchas personas que se enorgullecen por el solo hecho de pertenecer a tal o cual partido, a A o B partido, a A o B club deportivo, porque es el más ganador, porque ha llegado el clásico o porque está en el gobierno, sin siquiera muchas veces ser parte, ser afiliado o ser socio activo de ese club deportivo. Son cuestiones que hacen a ese sentimiento de pertenencia que podemos desarrollar cada uno de nosotros como personas dentro de una comunidad. Nos sentimos parte de un grupo no por el hecho de tener un contrato que nos vincule, sino porque nos sentimos con espíritu de pertenencia a ese sector, porque compartimos intereses comunes, ideales, identidad cultural o tal vez roles asignados. La membresía en un grupo puede tener varios aspectos. La identidad. Ser miembro de un grupo puede contribuir significativamente a la identidad personal de un individuo. La identificación en un grupo puede influir en la percepción de sí mismo y en cómo se relaciona con los demás. Sentido de pertenencia a un grupo puede generar un sentimiento de conexión, de pertenencia, de aceptación. Los individuos pueden sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, lo que puede proporcionar apoyo emocional y social. Es decir, aquellas mismas personas que se sienten parte de A o B partido, de A o B club deportivo,
cuando juega la selección paraguaya o cuando se trata de cuestiones que hacen al Paraguay en sí, se tornan todos parte de ese objetivo más grande que ellos mismos, el sentimiento de ser paraguayo que se representa cuando juega la selección nacional o cuando se discuten temas que hacen a los intereses nacionales, como el Tratado de Itaipú o el Tratado de la Libre Navegación de los Ríos, por ejemplo, que hasta hace poco y creo que hasta ahora persiste el problema con Argentina por el peaje en la hidrovía. Son Así mismo. cuestiones, son cuestiones que nos hacen sentir como únicos, perteneciente al Paraguay y no a un A o B partido y no a un A o B club deportivo cuando juega la selección, ¿verdad? Entonces son sentido de pertenencia que nos abarca a todos como ciudadanos. ¿Quién me iba a decir algo? Cuando la albirroja gana, no sé, nos sentimos fuera de, como si subiésemos hacia el cielo, no sé, una alegría tan intensa, todos estamos contentos y felices. Y mismo sentimiento cuando perdemos, la Yo frustración. ayer lloré Es toda la noche. como ayer. No quiero polemizar el clásico, pero No, son yo cuestiones. nací en una cuna olimpista y me voy a ir en un cajón con mi bandera de Olimpia. Ay, Ex jugadora del Club Olimpia de básquetbol. con razón, entonces. Tenés, tenés un rol asignado dentro de Pertenencia. ese grupo que te hace ser parte, aparte del Ay, Dios sentimiento. mío. Es compartida. Sí. Bueno, Sí, derechos y así es. privilegios. La Gracias. membresía. La Ay, membresía para es amenizar nomás digo, profesor, está simplemente bien. por eh, pero toda Son mi cuestiones que familia es pasan. olimpista, sí, mi padre Así es que fue. son sentimientos Son que sentimientos, sí, comparten cierta sí. colectividad y no muchas veces tienen tu mismo privilegio, Paula, de haber sido parte del equipo. Pero muchas veces una persona allá del Jugua que nunca ni siquiera visitó es más fanático también y Y comparte ese sí, sentimiento. y sí, Entonces son y, cuestiones que hacen a la pertenencia. Y pero vos tenés sí, membresía, pues, ya tenés un contrato firmado con por decir, y con el sí, Olimpia. me dieron la medalla por los 100 años del Club Olimpia, me llamaron. Y a todos sus atletas el Olimpia llamó y una medalla de oro por los 100 años del Club Olimpia. Eso fue Muy bien. hace 14 Son años por ahí, ¿no? cuestiones que hacen a Sí, la cohesión del grupo. Te hace sentir más y parte, sí, más orgullosa todavía. y mucho más. Todos mis hermanos, todos somos olimpistas. Ay, bueno, no Así ella, importa. Paula. Cuando Bueno, alguien tiene, muchas gracias. cuando alguien ya tiene esa pertenencia por membresía, esa membresía da ciertos privilegios a los grupos que comparten esos derechos, privilegios o beneficios, como por ejemplo pertenecer a una asociación profesional. Y yo les diría acá, por ejemplo, los socios del Club Centenario, por decir o por dar un ejemplo, que tiene ciertos privilegios para el acceso, para la utilización, etcétera, etcétera, del club. Eso son los derechos y privilegios que da la membresía. La pertenencia es una cosa, la membresía es otra cosa. Obligaciones y responsabilidades. Ser miembro de un grupo también puede implicar ciertas obligaciones y responsabilidades y el grupo y sus otros miembros. Estos pueden incluir contribuciones activas, cumplimiento de normas, reglamentos, participación, actividades de grupo, etc. Influencia social, la membresía de un grupo puede influir en las actitudes, comportamientos y decisiones de un individuo. Los grupos sociales pueden ejercer presión para conformarse a las normas y expectativas del grupo, lo que puede eh,
Un segundito. Lo que puede afectar el comportamiento. La membresía en grupos puede variar en términos de duración y naturaleza. Algunas membresías pueden ser de por vida, los socios vitalicios, por ejemplo, y los otros pueden ser temporales o fluctuantes. En resumen, la membresía o pertenencia es un aspecto importante de la vida social de las personas, ya que influye en la identidad, el sentido de pertenencia, los derechos y responsabilidades, así como la influencia social y la interacción con otros individuos o grupos. Yo con esto, no sé si hay alguna duda al respecto. Les voy a pedir que activemos nuestras cámaras para dejar como asistencia una foto grupal para que la gente del IPEL también pueda Espera que chequear que profesor, cada voy a uno, enchufar que me quedé sin batería un ¿verdad? ratito, se puede irte. Ahí está. Tenemos tiempo, no se preocupen. De hecho que Gracias, profe. mientras tanto, les menciono que es un gusto para mí compartir con este grupo. Hay personas a quienes conozco y sé de su capacidad, de su función, de su trabajo como integrante también de la justicia electoral. Así es que de mi parte es un gusto compartir con ustedes. Mañana les espero a todos en la clase presencial. Si es que en el salón auditorio a las 15 horas vamos a compartir con el licenciado Juan José y voy a cerrar yo después con un poco de historia de la dirección de partidos políticos. Entonces, habiendo ya mencionado los procesos que vamos a tener, un trabajo práctico, un examen parcial, un examen final. Entonces yo aprovecho para desearles buen resto de jornada y mañana sí o sí les espero a todos en el salón auditorio a las 15 horas. Les pido un segundo, ahora voy a tomar la foto grupal. Profe, yo soy miembro titular número 1 de la seccional 4 de Fernando de la Mora. Sentimiento de pertenencia, Sí, con membresía. sí, está bien, está bien. Y soy Un gusto. miembro también de la Asociación de Abogadas del Paraguay. Ah, y mira, son grupos que uno va compartiendo y se siente parte de acuerdo, inclusive cuando hay un contrato de por medio, un contrato de adhesión, cuando uno es miembro, ¿verdad? Y eso implica esas responsabilidades que mencioné al final. Tiene su aporte, de repente que hay que ir pagando para que la organización se pueda sostener. Bueno, de mi parte, les reitero el gustazo de haber compartido con ustedes esta tarde y mañana nos vemos a las 15 horas. Hasta mañana, Chao, profe. Hasta Gracias, mañana, profe. profesor. Gracias. Gracias, profe. Gracias.